¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Arroyo y mi tema es extranjeros en México. Comenzaremos con definir qué es un extranjero. En México, un extranjero se define como cualquier persona que no posea la calidad de mexicano, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto incluye a individuos que no han nacido en México ni han obtenido la nacionalidad mexicana por naturalización. ¿Los extranjeros pueden adquirir bienes? La respuesta a esta pregunta es sí. Los extranjeros pueden adquirir bienes, pero con algunas excepciones. Esto se ve plasmado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo de la Constitución establece quién puede ser dueño de las tierras y aguas en el país y en qué condiciones. Este dice que solo los mexicanos y las empresas mexicanas pueden ser dueños de tierras, aguas y recursos naturales, pero los extranjeros pueden tener estos mismos derechos, pero con una condición: deben de aceptar que se les trate como mexicanos, nacionales y no pedir ayuda a sus gobiernos en caso de problemas legales. Con esas propiedades, si no cumplen con esta condición, perderán esos bienes en favor de la nación. Existen zonas restringidas para extranjeros, tales como que no pueden ser dueños directos de tierras o aguas dentro de una franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas. Dentro de esta hay una excepción para gobiernos extranjeros. Si lo autoriza la Secretaría de Relaciones Exteriores, un gobierno extranjero puede comprar propiedades en la Ciudad de México para usar en su referente a su embajada o su representación diplomática, siempre que sea por razones de servicio. Derechos de los extranjeros, tanto regular como irregular. Este listado que les muestro presenta los derechos que tienen los extranjeros en México, sin importar si están en el país de manera regular, con papeles en regla, o de manera irregular, sin documentos migratorios válidos. Dentro de los principales derechos de los extranjeros en México tenemos los siguientes. Tienen derechos constitucionales como cualquier persona en el país, con algunas excepciones. Se reconoce su personalidad jurídica, es decir, son considerados sujetos de derechos y obligaciones. Garantía de seguridad personal para que no sufran abusos de violencia, respeto a sus derechos y libertades sin importar su estatus migratorio, no pueden ser discriminados por su origen, condición migratoria u otra razón, deben recibir información sobre su situación migratoria y derechos, pueden desplazarse libremente por el país, aunque con restricciones si están en situación irregular. Tienen derecho a ser tratados con dignidad humana, deben recibir atención médica en caso de necesidad, tienen derecho a acceder a la justicia, se deben respetar la unidad familiar evitando la separación de su familia, si no hablan español tienen derecho a un traductor, pueden solicitar documentos migratorios, tienen derecho a asistencia legal en los procesos migratorios, pueden acceder a la educación en México, puede participar en trámites ante el registro civil como registrar a sus hijos, tienen derecho a un proceso justo si enfrentan un procedimiento migratorio. México reconoce y protege los derechos de todos los extranjeros, aunque los que están en situación irregular pueden enfrentar algunas restricciones o procedimientos migratorios. ¿Qué es la calidad migratoria? La calidad migratoria se refiere al estatus legal que una persona extranjera elige y obtiene al entrar a vivir o salir de México. Esta es la condición legal bajo la cual una persona extranjera se encuentra en el país, ya sea como visitante, residente temporal o residente permanente, dependiendo de su propósito y el tiempo que planea quedarse. Condiciones de estancia de extranjeros en el territorio nacional. Las condiciones de estancia determinan cómo un extranjero puede permanecer en México. Según el artículo 52 de la Ley de Migración, los extranjeros pueden estar en el país bajo tres categorías principales. Visitante es la persona extranjera que entra en México para realizar actividades lícitas, ya sean lucrativas o no lucrativas. Residente temporal es la persona extranjera que puede permanecer en México por un tiempo determinado. Residente permanente. Esta es la persona extranjera
que puede vivir en México de manera indefinida. Los visitantes y los residentes se dividen en los que veremos a continuación. El visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Este es un extranjero que puede permanecer en México hasta 180 días continuos sin la posibilidad de trabajar o recibir pagos dentro del país. Esta condición migratoria se otorga a quienes ingresan por motivos turísticos, académicos, cursos cortos, negocios, eventos siempre que demuestren solvencia económica y el propósito de su estancia. No permite cambiar a otra condición migratoria dentro de México. El visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Este es un extranjero que puede permanecer en México hasta 180 días continuos, siempre que tenga una oferta de empleo o una invitación de una autoridad, institución académica, artística, deportiva o cultural que le permita recibir un pago dentro del país. También aplica para quienes realizan trabajos estacionales bajo acuerdos entre México y otros países. Este permiso no permite una mayor estancia mayor a 6 meses ni cambiar a otra condición migratoria. Visitante regional. Este es un extranjero que proviene de un país vecino de México y tiene un permiso para ingresar a las zonas fronterizas del país, entrando y saliendo cuantas veces lo necesite. Su estancia no puede superar los 7 días consecutivos y no tiene permiso para trabajar ni recibir pagos en México. Este tipo de permiso facilita el tránsito de una persona que cruza regularmente la frontera por motivos comerciales, turísticos o familiares, permitiéndoles movilidad dentro de una zona específica sin necesidad de una visa de mayor duración. Visitante o trabajador fronterizo. Este es un extranjero que proviene de un país que comparte frontera con México y tiene permiso para trabajar en ciertas entidades federativas designadas por la Secretaría de Gobernación. Su estancia puede ser de hasta un año, con la posibilidad de entrar y salir del país cuantas veces lo necesite. Este permiso le permite recibir una remuneración por las actividades laborales, pero únicamente en el trabajo para el que obtuvo la autorización. Visitante por razones humanitarias. Se autoriza esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional, ser niña, niño o adolescente migrante, ser solicitante de asilo político. Como ser ofendido por víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. En este caso, el visitante por razones humanitarias es un extranjero que ha sido víctima o testigo de un delito cometido y recibe permiso para permanecer en el país hasta que termine el proceso legal relacionado con el caso. Esto no es necesario que el responsable del delito haya sido identificado o detenido. Al finalizar el proceso, la persona debe salir del país o solicitar una nueva condición migratoria si desea permanecer en México. Los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a recibir la condición de estancia por razones humanitarias de manera inmediata, sin que se les pueda exigir documentos ni el pago de derechos. Esta condición es temporal y se mantiene hasta que la Procuraduría de Protección determine un plan de restitución de derechos conforme a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si el menor está acompañado o separado de su familia, la persona adulta que esté a cargo de su cuidado también podrá recibir esta condición de estancia de manera solidaria. Los extranjeros que soliciten asilo político, este reconocimiento se da como refugiados o protección complementaria en México. Estos podrán permanecer en el país hasta que se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es aprobada, recibirán la condición de residente permanente, según lo establece la Ley de Migración. El asilado político es un extranjero que ingresa a México porque su vida o libertad están en peligro debido a persecución política en su país de origen. Su permanencia en el país será determinada por la Secretaría de Gobernación, dependiendo de las circunstancias del caso. Visitante con fines de adopción.
Los extranjeros que estén vinculados con un proceso de adopción en México pueden obtener una autorización para permanecer en el país hasta que concluya el proceso legal. Esto incluye la emisión de una resolución definitiva, la inscripción del acta de nacimiento del menor en el registro civil, la expedición de su pasaporte y cualquier otro trámite necesario para garantizar su salida del país. Residente temporal. Esta autorización permite al extranjero permanecer en México por un periodo de hasta 4 años, con la posibilidad de trabajar legalmente siempre que cuente con una oferta de empleo. Además, le otorga el derecho de entrar y salir del país cuantas veces lo necesite. Uno de los beneficios clave de esta condición es el derecho a la preservación de la unidad familiar, lo que significa que el extranjero puede ingresar al país junto con su familia o solicitar posteriormente su internación para que pueda reunirse con ellos en México. El residente temporal estudiante es un extranjero autorizado a permanecer en México mientras realiza cursos, estudios, proyectos de investigación o formación en instituciones del sistema educativo nacional. Su estancia dura hasta que obtenga el certificado, diploma, título o grado académico correspondiente. Este permiso le permite entrar y salir del país cuantas veces lo necesite, y si cursa estudios de nivel superior, posgrado e investigación, también puede realizar actividades remuneradas. La estancia se otorga con prórrogas anuales y solo dura el tiempo necesario para finalizar los estudios y tramitar la documentación oficial. El residente permanente es el extranjero autorizado para vivir en México de manera indefinida, con derecho a trabajar legalmente y recibir una remuneración. De acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Migración, los extranjeros con esta condición deben estar registrados en el Registro Nacional de Extranjeros, junto con aquellos que tienen la condición de residentes temporales. Además, tienen la obligación de notificar al Instituto de Migración sobre cualquier cambio de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo dentro de un plazo de 90 días después de ocurrido el cambio. ¿En qué casos se le otorga la calidad de residente permanente al extranjero? En casos de protección internacional, preservación de la unidad familiar, en el sistema de puntos, cuando el Sistema Nacional de Inmigración lo decide con base en el sistema de puntos establecidos estos en el artículo 57. Residencia prolongada, por hijos mexicanos, por ascendencia o descendencia. Cancelación de la condición de estancia de residente temporal o permanente. Esta ocurre cuando un extranjero incumple con ciertos requisitos o comete alguna falta grave establecida en la ley de migración. Entre las causas que pueden llevar a esta cancelación se encuentra la manifestación expresa del extranjero de salir definitivamente del país, la obtención de otra condición de estancia, la presentación de documentos falsos o fraudulentos, la pérdida de la condición de estancia por razones establecidas en la ley, la revocación del estatus de refugiado o protección complementaria, y cuando el extranjero representa una amenaza para la seguridad nacional o pública. En estos casos, el Instituto Nacional de Migración tiene la facultad de revocar el permiso de residencia y exigir la salida del extranjero del territorio mexicano. Salidas obligatorias de los extranjeros. Un extranjero puede salir voluntariamente del país cuando quiera, pero lo puede abandonar obligatoriamente por dos motivos: por deportación o expulsión. Por deportación es la figura migratoria por la que la Secretaría de Gobernación obliga a un extranjero a salir del país cuando no reúna o deje de reunir los requisitos sanitarios y migratorios para su internación y estancia. Por expulsión es otro motivo por el cual un extranjero debe abandonar México de manera obligatoria. En este caso, el presidente de la República tiene la facultad discrecional, según el artículo 33 de la Constitución, de ordenar la salida inmediata de cualquier extranjero cuyo comportamiento considere inconveniente para el país, sin necesidad de un juicio previo. Esta facultad se aplica en particular cuando el extranjero se involucra en asuntos políticos internos de México, convirtiéndose en una persona no grata. La expulsión es una medida drástica y urgente que no requiere que se proporcionen pruebas o motivos específicos.
La extradición es un proceso de cooperación entre países en el ámbito del derecho internacional público, mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona que se encuentre en su territorio, con el fin de que esta persona sea juzgada y sancionada por un delito que haya cometido en el país. Este mecanismo facilita la colaboración internacional para hacer cumplir las leyes y asegurar que los delincuentes enfrentan la justicia en el lugar donde cometieron el crimen. Aunque cada país tiene sus propias reglas sobre cuándo y cómo se concede la extradición, este proceso es fundamental para combatir el crimen transnacional y garantizar la justicia a nivel global. Bibliografía. Les agradezco mucho por su atención. Esto fue todo. A forma de opinión personal, el estado jurídico de los extranjeros está claramente definido en la Constitución Política y en la Ley de Migración, estableciendo sus derechos, obligaciones y las condiciones bajo las cuales pueden permanecer en el país. Un extranjero se define como toda persona física o moral que no posee la nacionalidad mexicana según lo establecido en los artículos 30 y 33 constitucionales. México busca equilibrar la protección de los derechos de los extranjeros con la salvaguarda de sus intereses nacionales, regulando su ingreso, estancia y actividades mediante un marco jurídico claro que promueve tanto el orden migratorio como el respeto a los derechos humanos de los extranjeros. Gracias.